medicina. En todo el mundo y en todas las eras de cada cultura, desde los mismos comienzos de la sociedad humana en adelante, cuando las personas se han sentido enfermas, han acudido a otras personas con la esperanza de ponerse mejor. A las personas que se sienten enfermas las llamamos pacientes, y a las que estos acuden las llamamos sanadores, y en ellos se incluyen toda la gama de acciones curativas, desde las de los chamanes tribales a los sanadores espirituales, hechiceros, quiroprácticos, naturópatas y docenas de otros, incluidos los médicos convencionales. Yo soy un médico convencional y también sanador. Si bien la mayoría de la gente, yo incluido, no consideramos a los médicos corrientes como sanadores, especialmente si llevan batas blancas y estetoscopios y tienen diplomas en las paredes. Esta serie trata de todo cuanto ocurre cuando el paciente acude al sanador. Trata de lo que hacen los sanadores por los pacientes. Pero más importante aún, trata de lo que el paciente aporta a la visita y a las relaciones con el sanador. Trata de lo que el paciente piensa de la dolencia y de lo que espera de la enfermedad y de su tratamiento. En el centro de esta serie se halla una fundamental e importante pregunta. Cuando los seres humanos están enfermos, ¿qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan para ponerse mejor? Encuentros en la fase curativa. Para empezar a encontrar respuestas a mis preguntas, fui a observar una antigua ceremonia curativa en el sureste americano. En el corazón de la ceremonia se halla una pintura de arena de una importante deidad de los navajos. Imágenes como esta desempeñan un papel significativo en los actos curativos de esta gente. Esto se llama Aye Bechego. Y él ha dicho que es una representación de cómo una persona santa vela por nosotros mientras existe en forma sobrenatural. Los colores representan los colores del cuerpo. Y mientras el paciente se somete a la ceremonia curativa, los colores llegan a coincidir con los colores del cuerpo humano. Y de ese modo, la persona santa y el ser humano se identifican plenamente. Aunque no lo parezca, esta consulta tiene que ver con un problema que es muy familiar para todos los médicos: la depresión. En este caso, quieren dar como una bendición para curar una especie de melancolía, que es una sensación de soledad de la mente. El paciente se identifica como un niño en el universo. Venimos de la Tierra y del Sol y del universo. Y entre medias es donde existen las personas santas. Toda consulta curativa comienza con un ingrediente esencial. El primer requisito en la sanación es que un paciente sienta un deseo apasionado de ponerse bien. Y en ese intento, el paciente se identifica con el Espíritu Sagrado
y la deidad que están representados aquí. Y cuando se identifican con ellos, se cree que entonces las personas santas te toman de la mano y te conducen por un sendero especial que se llama Sendero del Polen de Maíz, para ayudarte a recuperar la armonía. Úrsula, tú trabajas increíblemente duro en la nación Navajo para la salud comunitaria. ¿Ves muchas diferencias entre las ceremonias Navajo y las cosas que hacemos en el modelo biomédico occidental? Sí. Una de las diferencias mayores que veo está en la biomedicina, donde aún se pone un poco de énfasis en la mente y en el cuerpo. Una de las diferencias que veo es que se presta menos atención a lo que se llama el cuidado del alma en biomedicina. Depende del nivel de confort de la persona, de si ahonda o no en este área. Sin embargo, creo que en las ceremonias tradicionales sabemos que primero debemos cuidar del alma, luego cuidamos de la mente y a continuación del cuerpo. Un gran porcentaje de la población mundial aún utiliza una especie de medicina popular como modo primario de cuidar de su salud. Uno de los sistemas más flexibles de sanación popular es el curanderismo, que se encuentra entre los hispanos hablantes que viven al norte y al sur de la frontera de los Estados Unidos. El curandero o la curandera local es a menudo el primero y a veces el único profesional médico contactado en periodos de enfermedad. Y entre los curanderos hay algunos sanadores especiales que practican una forma muy característica de curación espiritual. Esta casa pequeña, pero hermosamente decorada en una ciudad de la frontera con Texas, es en realidad un templo de curación y hoy ha venido aquí gente de todo el sur de los Estados Unidos para tomar parte en una ceremonia de sanación. Son seguidores de Niño Fidencio, más conocido como El Niño, que fue un extraordinario sanador fallecido en 1938. A lo largo de su vida, El Niño sanó a miles y miles de pacientes, a veces en sesiones de sanación que duraban 90 o más horas. Y él solucionaba toda suerte de problemas, como parálisis, pérdida de voz, artritis y así sucesivamente. Pero algunos de sus seguidores son mucho más que simples devotos o incluso discípulos. Algunos creen que el espíritu del niño entra en ellos y actúa y habla a través de ellos, continuando el poder de curación del niño. Hoy, entre la multitud que celebra el aniversario de este particular templo de sanación, están incluidos los sanadores, los sanados y los aspirantes a ser sanados. Y todos ellos albergan grandes esperanzas de que hoy el poder y el espíritu de curación del niño aparezcan entre ellos. Preparen su gente, tomen su vanguardia para lo presente. Tropas y vencidas y con la bandera. No dejaremos la guerra. Tropas fidenchistas, preparen su gente. Tomen su vanguardia. He seguido la procesión hasta la universidad local. Vine aquí sobre todo como observador, pero mi curiosidad también respondía a una razón más personal. Padezco una dolencia crónica que afecta a mis músculos y a mis nervios, y me han dicho numerosas veces que no existe ayuda efectiva para ella, que no sean los medicamentos y la terapia que me administran en mi hospital local. Por lo tanto, sentía curiosidad por ver qué recibían estas personas de un sistema curativo tan diferente del mío. La bendición de Dios Padre. En el interior del nada, destacado edificio de la escuela, el niño efectuó su aparición en el cuerpo de uno de sus sanadores.
De repente, casi sin enterarme, yo estaba sintiendo el toque del niño. El eructo a mi izquierda me sorprendió al principio, pero resultó ser una señal de que uno de los otros sanadores comenzaba a entrar en trance y a recibir el espíritu del niño. Voy a cantar un corrido, por favor guarden silencio. Acabo de recibir 2 sanaciones. Un sacerdote me hizo una ceremonia de sanación y luego le pasó el manto amarillo a otro, y este también efectuó una sanación. Fue una experiencia muy extraña. Resultó extrañamente reconfortante estar en medio de un círculo de docenas de personas, pudiendo sentir que todas ellas estaban como enviando hacia ti sus mejores deseos de buena voluntad. Ambos sacerdotes, muy fervientemente y con toda sinceridad, querían que yo me pusiera bien. El calor de esa extraña sensación, de esa buena voluntad, fue realmente extraordinario y algo que yo jamás había sentido antes. No noté ninguna sensación física, aunque debo decir que me acobardé cuando uno de ellos pareció empujar algo dentro de mí. No estaba exactamente seguro de cuál era el significado de todo eso. Pero al final, esa suerte de culminación de todos aquellos buenos deseos y de toda aquella buena voluntad resultó extraordinaria. Y uno siente como una especie de relajación y de alivio que, debo decir, yo nunca había sentido antes. Fue una experiencia curiosa y muy bondadosa. Al día siguiente regresé al pequeño templo y observé a la gente haciendo cola durante horas para conseguir una sanación por parte del niño. Y mientras observaba, pensé en qué sería lo primero que atrae a los pacientes hasta los sanadores. Ellos han decidido que están enfermos, por supuesto, pero ¿cómo toma alguien esa decisión? Porque en realidad no existen definiciones absolutas de la enfermedad. No hay nada grabado en piedra que te diga cuándo pasas de estar bien a estar mal. De hecho, la frontera exacta entre los altibajos de la vida cotidiana y la enfermedad la decide por nosotros la cultura en la que vivimos. Entre los hispanos de esta parte del mundo hay una verdadera legión de enfermedades que no existen en el ámbito del sistema occidental. El susto, por ejemplo, queda mejor definido como un fallo agudo del espíritu provocado por el miedo o un shock. El paciente se siente repentinamente débil y puede caerse al suelo. Hay otra enfermedad poco familiar llamada mal de ojo. No existe ninguna enfermedad paralela en los manuales occidentales de diagnósticos, pero aquí, si uno padece susto o mal de ojo, es más que probable que acuda directamente al curandero. Por lo tanto, la sociedad en la que vivimos determina en primer lugar la forma de interpretar nuestros síntomas y lo graves que necesitan ser antes de que decidamos pedir ayuda. Ser la solución para solucionar cada una de ellas con el poder del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los pacientes acuden a visitar a los médicos de este moderno hospital de Gran Bretaña, por ejemplo, todas las consultas se parecen entre sí. Pero a decir verdad, esto es igualmente válido para todo el mundo, por muy diferentes que puedan parecer las consultas, por muy diferentes que puedan parecer los sanadores, ya se trate de un chamán, de un iridiólogo o de un acupunturista. Y por muy diferentes que sean los problemas que los pacientes presentan ante el sanador, cada consulta dispone de una estructura básica y común, y consta de los mismos elementos básicos. Y el primero de ellos es cuando el paciente trae un problema ante el sanador. Hemos seguido a 8 pacientes en varias localidades mientras pasaban por las mismas fases con sanadores muy diferentes. Hello, come in, Mrs. Wilson.
Una madre lleva a su hija a su médico general. Creo que no nos conocemos. Es nueva en la zona, ¿verdad? Sí, solo hace 6 semanas que nos mudamos aquí. Bien, ¿qué puedo hacer por Helen? Anoche nos hizo pasar muy mala noche. Hacía 2 o 3 días que estaba acatarrada, con una mucosidad clara, pero luego se volvió verde. Y anoche, ha estado despierta desde las 5 de la madrugada y respira con dificultad. Y eso nunca le había ocurrido antes. En una remota aldea de Finlandia, un joven acude a visitar al ensalmador local. Tässä on selvästi niskalihaksen. Minulla oli niska ja hartia jännitys. Tengo un gran dolor en el cuello y en los hombros. Kyllä, ja tässä muutama päivä sitten varsinkin se oli paikallinen kipu, oli erittäin voimakas. No se Y es un tipo de dolor estacional. Kausiluontoista sanottaisiko näin, että kun näki... De modo que cuando practico algunos deportes o me entreno para diferentes juegos de pelota, el dolor varía según el deporte que practico. Riippuen, niin se vaihtelee. En Toronto, una joven acude a visitar a un profesional de la medicina china tradicional. ¿Quiere sentarse, por favor? Gracias. ¿Cuál es su problema? Padezco asma. ¿Desde hace cuánto tiempo? Unos 16 años. 16 años. ¿Es muy grave? Yo diría que es crónica. Cuando tiene asma, ¿siente dificultad para respirar? Sí, una dificultad tremenda. Muy difícil. ¿Utiliza la medicina occidental? ¿Qué clase de medicinas occidentales utiliza? Ventolin y Proven. Pero ahora mismo estoy tomando antibióticos porque tengo una infección de pecho. ¿Con qué frecuencia los usa? Con demasiada, no lo sé, no llevo la cuenta, aunque sé que debería llevarla. Con mi Ventolin tengo la tendencia a utilizarlo, no con regularidad, sino cuando lo necesito, que es casi todo el tiempo. En Santa Mónica, una supervisora de construcción visita a un terapeuta con un estilo muy diferente, especializado en una técnica de masaje profundo llamada Rolfing. Hola, soy Sharon Pulbler. Benjamín, sí, pase. Tengo y he tenido un problema con el cuello desde hace mucho tiempo, que empezó probablemente hace 10 años y que ha aflorado de forma intermitente. Y es como si fuera un nervio que se hincha. Sharon, ¿interfiere este problema de alguna manera en su vida? Desde luego, trabajo en la construcción y hago remodelaciones y construyo casas. Y aunque la mayor parte de mi trabajo consiste en supervisar, es fácil que saque mi martillo y que lleve siempre encima mis pequeñas bolsas, por lo que siempre desarrollo una gran actividad con los hombros y con los brazos. En el centro de Londres, un joven acude a la consulta de un médico general holista. Se trata básicamente del dolor. Y usted me dijo que volviera si se reproducía. Sí, ¿ha vuelto a reproducirse? Aparece a primera hora de la mañana y eso me pone de mal humor. No soy la persona más encantadora por la mañana. Pero eso es lo primero. En cuanto me despierto, soy consciente de ello. Lo siento básicamente aquí, debajo de este botón. ¿Sigue trasnochando siempre hasta tan tarde? Aún hago el mismo trabajo, sí. El mismo trabajo. Usted vuelve a casa a las 4 de la mañana, ¿no es así? A las 6. Caramba, entonces no habrá dormido nada. No, que va. Anoche terminé a las 9 y he podido dormir. En una pequeña ciudad de Canadá, una mujer acude a ver a una sanadora alternativa que diagnostica examinando los ojos del paciente. Tengo jaquecas, migraña desde los 18 años. Hi. I have an appointment with Isabel today. Christine Gucci? Yes. Es un dolor palpitante en la cabeza que te incapacita totalmente. No puedes moverte, no puedes estar a la luz. Tienes que encerrarte en un cuarto oscuro. Bien, ahora me gustaría saber quién le ha informado de lo que yo hago.
Estoy familiarizada con algunas terapias alternativas y me interesa que usted me examine por algunos problemas que estoy teniendo. En Mill Valley, California, una enfermera acude a una sesión con una sanadora adiestrada en la antigua tradición hawaiana del Una. Hi, Nora. Come in. Thank you. Nice to see you. Nice to see you again. How are you? Fine, thanks. How are you? I'm an RN. Soy enfermera diplomada en Sacramento, que es donde vivo. Y hace 2 años sufrí una lesión en la espalda que me ha producido mucho dolor crónico. Ahora mismo funciono bastante bien, pero siento dolor todos los días que trabajo. Es un día de dolor. En los días que no trabajo, no siento dolor. Pero cuando termino un turno de 8 horas de pie, me siento muy incómoda. En el sur de Inglaterra, una mujer visita a un médico que también es homeópata. Por lo que entonces tiene usted 38 años. Y sin más preámbulos, ¿puedo preguntarle cuál es su problema? Sufro artritis reumática y me empezó hace ya 9 años. Pero antes me dedicaba activamente a la danza y a la costura y cosas así. Y sufro unos calambres terribles en todo mi cuerpo. ¿Dice que sufre calambres? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que los sufre? Varias semanas. Y no son calambres normales, sino calambres muy fuertes. ¿Y eso le afecta de alguna manera? Y así la consulta sigue su curso. Y a medida que se desarrolla el encuentro sanador, cada uno de nuestros pacientes está a punto de enfrentarse con un proceso muy diferente. Así, los pacientes llevan su problema al sanador, a menudo con su propia teoría respecto al mismo, y durante la siguiente fase, cada sanador utiliza su propio sistema de diagnóstico para llegar a una conclusión. Bien, ahora será mejor que le echemos un vistazo a Helen. A ver si podemos dejar al osito. No se encuentra muy bien últimamente porque lleva vendas, ¿verdad? Muy bien, será más fácil si me agacho aquí. ¿Está un poco más animada esta mañana? Sí, comparado con anoche, que estaba bastante mal. Muy bien, ahora te leeré los ojos. ¿Va a preguntarme cuáles son mis problemas? Normalmente no suelo hacerlo. Prefiero leer tus ojos e identificar tus debilidades. Y después de eso, entonces podrás decirme por qué estás aquí. De acuerdo. Bien. ¿Quieres mirarme fijamente a la nariz y abrir los ojos todo lo que puedas? Muy bien. ¿Tienes jaquecas? Sí. ¿Cómo sabe que las tengo? He visto alguna debilidad en la locomoción sensorial en la zona de tu cabeza. Muy bien. Vuelve a mirarme la nariz y abre muchísimo los ojos. ¿Te sientes cansada y exhausta? Sí, así es. La tradición popular de sanación kalevalana finlandesa siempre pugna por buscar las causas del dolor. De acuerdo con mi práctica y experiencia, siempre he pugnado por localizar los factores que originan el dolor. Lo que vemos aquí es que la curvatura torácica, que debería salir hacia afuera como la parte superior de una S, es en realidad bastante recta, bastante plana. Está siendo comprimida hacia adentro y cuando estas vértebras no se mueven, las costillas no se mueven. De modo que cuando esto está apretado aquí y nuestras costillas superiores están apretadas, simplemente no dejamos pasar el oxígeno hacia adentro. Y también cuando algo se mueve demasiado poco, alguna otra cosa tiene que moverse demasiado. Y esa es la parte media de tu cuello, y eso es lo que te ha estado dando problemas. El peso comienza a desplazarse hacia la parte exterior de tus pies, y lo que ocurre, y voy a exagerar excesivamente, es que si el peso se desplazara mucho hacia la parte exterior de mis pies,
pies, podrías ver que los vectores se desplazan directamente hacia la parte inferior de mi espalda. Y eso no solo tensa la primera parte inferior de la espalda, sino que provoca que los hombros se compriman hacia atrás y que la cabeza vaya hacia adelante. Y nuevamente, voy a exagerar, pero puedes ver que está comenzando a dolerme justo donde tú estás sintiendo dolor. Así que buena parte de lo que tú estás sintiendo podría proceder directamente desde el suelo hacia arriba. ¿Y con la comida empeora o mejora? No, con la comida mejora. Entiendo. Casi tendría que comer todo el tiempo para que... Quiero decir que cuando como de verdad dejo de sentir dolor. Pero literalmente media hora después el dolor me vuelve. Aún eres croupier, ¿verdad? Bueno, estoy en el mostrador de caja en la misma zona. Estoy en la planta de juegos. Por lo tanto, supongo que eso te obligará a estar pendiente de las cosas como... Sí, tengo que estar, no sé, en una alerta constante, supongo. Y además, si debo hacer caso a las historias de la gente mayor que lleva más tiempo en la profesión, al parecer se empieza a tener problemas a esta edad. No sé, yo estaría estupendamente si no tuviera este dolor. Todo lo demás está perfectamente. ¿Has tomado alguna vez la llamada comida de bario? ¿Es eso donde hay que beberse unos líquidos? Sí, blancos. Sí, y luego se ve en pantalla, ¿eso es? Creo que lo he tomado alguna vez. Bien, estoy bastante seguro de que el problema, esta cosa de aquí, tiene más que ver con lo que yo pienso que es. Es decir, indigestión ácida o gastritis, que está evolucionando hacia una ligera úlcera. Lo cual no es ciertamente infrecuente en tu trabajo. De acuerdo. Voy a examinarla. Al tomarle el pulso, por dentro encuentro tres cosas. Esto es el pulmón, esto es el bazo, esto es la digestión. Sí, pero todos tienen tres niveles. 1, 2, 3. Por lo tanto, superior, medio e inferior. Así también comprobaremos estos tres niveles. Bien, tomar el pulso es un método muy importante con el que puedo descubrir su problema orgánico interno. Si está sana, su funcionamiento orgánico debería estar al 100%. Pero yo encuentro que todo su funcionamiento orgánico es muy bajo. No trabaja adecuadamente. Si un porcentaje del 100% significa buena salud, sus pulmones solo funcionan a un 26% de su capacidad. De modo que esta es la razón por la que tienen más asma y bronquitis, de las que no puede librarse porque su sistema inmunitario es muy bajo. Y el funcionamiento de sus riñones también es muy bajo, porque solo trabaja a un 25% de su capacidad. Y su digestión también funciona solo al 25%. Lo creo, sí. Bueno, usted no me lo dijo, pero lo hemos averiguado. Si el diagnóstico confirma que algo va mal, la consulta pasará a la fase siguiente, el tratamiento. Cuando contemplamos los tratamientos que los sanadores administran a sus pacientes, al principio parece como si hubieran miles de métodos diferentes, pero en realidad podemos reducir todo lo que los sanadores hacen por sus pacientes a tan solo 5 grupos. Pueden darle al paciente algo de comer o de beber. Pueden agredir el cuerpo del paciente mediante la cirugía o la inyección de medicamentos. Pueden manipular el exterior del cuerpo o aplicarle algo en el exterior, como una cataplasma. Pueden utilizar una fuente remota de energía o fuerza, o pueden alterar el estado mental o de creencias del paciente. Todas las cosas que todos los sanadores hacen por todos los pacientes pueden recaer dentro de uno o más de esos grupos, razón por la cual los tratamientos que se basan en filosofías completamente diferentes y en diferentes métodos de abordar la enfermedad pueden parecer a veces tan similares. ¿Quieres que también auscultemos al osito? Colócalo ahí. Creo que el osito está malo. El osito está malo. Creo que habrá que darle una medicina. ¿Ha tenido fiebre?
Muy bien, aquí hay dos medicinas. El antibiótico es este y necesita que le dé una cucharada de 5 mililitros 2 veces al día. Obviamente eso tardará un par de días en empezar a hacerle efecto. Es casi un dato que los médicos nos recetarán algo. Píldoras, líquidos, a veces alimentos. Sustancias que deberemos comer o beber al objeto de influir en el curso de una enfermedad. Buena parte de la medicina convencional depende de cosas que ingerimos. Pero muchos sanadores tradicionales también redactan recetas para seguir tomando las pastillas o la poción, o incluso el manojo de hojas secas. Y 3 días con 3 lechugas diariamente, 3 lechugas diariamente, para 3 baños más. Un sanador me ha dado esta receta. ¿Podría preparármela? Es una receta que le dio un curandero. ¿Se la podría llenar, por favor? Sí, cómo no. Of course, yes. Okay. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Okay, ¿qué es lo que tiene aquí? ¿Qué se llama esto? Sí. Albahaca. Esto es para los nervios, para la digestión. Es sorprendente que las hierbas formen una parte tan esencial de los tratamientos de los sanadores tradicionales. Su disponibilidad era inmediata mucho antes de que existieran los médicos o los farmacéuticos, y ha sido una parte vital de los sistemas curativos en todo el mundo desde hace miles de años. Pero incluso en Occidente, donde se dispone fácilmente de medicamentos más potentes, los llamados remedios naturales aún atraen a un montón de sanadores que confían en las ideas populares para intentar comprender cómo funcionan. Las hierbas son alimentos y lo que hacen es limpiar el material tóxico de tu cuerpo. Y lo que quiero decir por tóxico, no importa cómo lo llame el médico, infección viral, enfermedad, bacteria, producto químico, eso no importa, es una acumulación de cosas. Necesitamos tener la sangre limpia, necesitamos estar limpios por dentro. Y eso es lo que hacen las hierbas, limpiar todo el material tóxico del cuerpo. Esta es una fórmula llamada SP1 y contiene algo así como 22 hierbas diferentes y es una superfórmula para ayudar a limpiar la sangre y también ese intestino. El nogal negro es un producto antibacterias que mata a estas bacterias y también a los parásitos de nuestro cuerpo. De modo que sería excelente para la clase de bacterias que se forman en el cuerpo. Existen otras formas más agresivas que las píldoras de influir en el interior del cuerpo. Desde hace 10.000 años, cuando los sanadores realizaron las primeras trepanaciones en los cráneos de sus pacientes, la cirugía ha sido una solución curativa. Pero también existen formas más suaves de penetrar bajo la piel de un paciente. Desde hace 3.000 años, los profesionales de la medicina china creen que la energía vital del chi fluye a través del cuerpo mediante un sistema de canales, y que cuando una persona está enferma es porque el equilibrio o flujo ha quedado interrumpido. Ellos utilizan agujas de acupuntura para estimular los puntos principales de estos canales energéticos con el fin de restaurar el flujo apropiado del chi por todo el cuerpo. Entonces, ¿esto consiste en meter alguna clase de corriente eléctrica? Sí, esta máquina sustituye el trabajo de los dedos. Ya entiendo. Así usted no tiene que dar vueltas. No, lo hacemos así porque es más fácil aceptarlo para el paciente. Pero si quiere, puedo intentar usar los dedos. No, creo que lo haré de este modo. Bien, pues ahora quédese ahí tumbada durante unos 15 minutos. Kauankin harrastanut laskuvarjoihintaa? Muutaman vuoden. Joo. Los sanadores también intentan influir en el cuerpo desde el exterior. Los acercamientos más comunes son las terapias de manipulación, como la fisioterapia y la osteopatía. En esta parte de Finlandia, el equivalente del osteópata es el ensalmador, y este paciente está recibiendo ese tratamiento en su hombro. He recibido la influencia de la ciencia quiropráctica. Voin sanoa, että tämä kalevalainen perinne on elänyt tässä jokilaaksossa ja Pero también puedo decir que esta tradición kalevalana ha estado viva desde hace siglos en este valle fluvial. Jo vuosisatoja. Sanoisinko näin, että kaikki tietämyksen, taitamuksen
Todas las naciones poseen su propia tradición y luego cada persona utiliza su propia habilidad para mejorar lo que ya se ha desarrollado. Yo he refinado este tratamiento concreto hasta convertirlo en mi técnica. Omalla yksilöllisellä taipumuksellani, joka on hioutunut sitten minun tekniikaksi. Aquí tenemos otra técnica de manipulación para eliminar la tensión de los niveles más profundos de los tejidos. Rolfing es un método para trabajar los tejidos blandos y devolverle el equilibrio al cuerpo, siendo los tejidos blandos los músculos, los tendones, los ligamentos y fundamentalmente la aponeurosis del cuerpo, el órgano de soporte. Hacemos esto muy al estilo de un quiropráctico, es decir, manipulando el tejido duro o la estructura ósea. Trabajamos con el tejido blando y es realmente este el que de muchas formas determina a dónde deben ir los huesos. Avísame si algo se pone demasiado. Sé que aquí estamos justo en la línea de... Sí, le golpearé. Vaya, suave. Suave. Pero es liberador. Es mucho más que un masaje. Es muy diferente a recibir un reajuste de un quiropráctico. He sentido el trabajo profundo y el movimiento profundo que él ha efectuado. Y lo que he entendido del Rolfing es esa acción constante que penetra realmente en ti. Yo trabajo con mis manos de un modo sistemático para desenvolver una estructura. A veces es igual que deshacer un nudo. Ahí es. Ahí es. He notado eso. Stop breathing. Don't breathe or move. Pero no hace falta tocar o invadir el cuerpo para influir en él. Se pueden efectuar cambios a distancia utilizando una fuerza o una energía exterior. En la medicina convencional, por ejemplo, los rayos X pueden utilizarse no solo para diagnosticar, sino también para reducir y eliminar células cancerígenas en el interior del cuerpo. Esta transferencia de energía tiene su equivalente en muchos sistemas curativos tradicionales. En la medicina tradicional china, este concepto es llevado a los extremos por algunos profesionales convencidos de que pueden lanzar su propio chi a un paciente a distancia. Cuando el Dr. Shou te lanza su chi, tienes una sensación de bienestar. Te sientes electrizada, llena de energía. Y el chi entra en ti de diferentes formas, de modo que te sientes a veces como chispeante. Y lo notas en tu piel. Otras veces lo sientes interiormente. A cualquiera que esté escuchando esto le sonará probablemente extravagante, pero si lo experimentaran, cualquiera comprendería exactamente lo que estoy diciendo. Aquí tenemos más sanación a distancia. La tradición una hawaiana cree en una energía vital universal que el sanador puede canalizar hasta el paciente. Ia ia e tatio e tahua koko. E na kinu malui kalani. Malue ho La idea del maná, equivalente al chi, es la energía vital universal que fluye en las personas, en las cosas. Porque para los hawaianos todo tiene vida. Las piedras también están vivas y poseen energía maná. Las maracas también están vivas. La energía hawaiana que yo siento es una energía muy suave, sutil y benigna, que introduce el aloha, ya sabes, el amor, ese espíritu del aliento. Esa es la energía universal que cura.
Creo que lo que hace que Luna sea válido hoy en día es esa verdad universal que está alineada con las otras verdades que reconocen el espíritu, la unidad y el espíritu con el que todos estamos conectados. La metáfora hawaiana que lo define es que nosotros venimos como destellos de luz a través del Po, o noche eterna, y en cada uno de nosotros hay un destello de luz y todos estamos interconectados. Queda una forma más de tratamiento, es decir, la de intentar alterar el estado mental o espiritual del paciente, como en la psicoterapia o en la curación a través de la fe. Esto puede ocurrir a veces sin una consulta específica, simplemente estando presente en un lugar que se considera asociado con poderes curativos especiales. Esta es la iglesia de Saint-Anne-de-Beaupré, en Quebec. Aquí traen a miles de inválidos todos los años con la esperanza de que experimenten una curación milagrosa. La historia de dichas curaciones en este lugar se remonta a la fundación del templo, en el siglo XVIII. A la entrada hay docenas de muletas y de otros aparatos protésicos ofrecidos por aquellos que vinieron y que se encontraron después con que ya no los necesitaban. Pero en su mayor parte, las curaciones que tienen lugar aquí son menos espectaculares y menos físicas. Aquí acuden las personas minusválidas y al hacerlo ven a muchos creyentes que se dirigen a Dios con confianza y que piden perdón por sus faltas y comparten sus cuitas y sus oraciones. Y reciben consuelo espiritual. El mayor número de personas vuelve a sus hogares sin haberse curado, pero su viaje ha merecido la pena, porque se sienten más fuertes para enfrentarse a la vida. Hay una especie de unidad en la persona humana entre lo físico y lo espiritual, y cuando se resuelven los problemas espirituales, la salud física mejora y uno se siente mejor. Y eso es indirectamente una especie de sanación. Entonces, ¿su hermano, su hermana y usted no eran una familia especialmente alegre? Era horrible. ¿Que era horrible? Horrible es una palabra muy fuerte, ¿no cree? Muchos sanadores están llevando a cabo realmente una forma de terapia mental junto con sus propios tratamientos especializados. La mente de la paciente, así como su cuerpo, es la que recibe ayuda en una larga y afable consulta, y eso cambia su actitud en relación con su enfermedad. ¿No le gusta que la compadezcan? ¿No le cuenta su problema a la gente? A veces me pongo muy pesada, en los momentos más inoportunos, creo yo. ¿Con su marido? Bueno, creo que mi marido ya está harto de que yo le chinche. ¿Están hartos? Bueno, creo que sí. Los chicos me han oído tantas veces que simplemente no hacen nada para remediarlo. ¿Y qué podría hacer usted? Yo no busco compasión, sino simplemente un poco de ayuda. ¿Piensa que podrían ayudarlo un poco más en casa? Probablemente sí. ¿Y por qué piensa que no lo hacen? ¿Porque son críos? Porque yo soy mamá. Usted es mamá y tiene obligación de hacerlo todo, ¿verdad? Sí, sí. Parece haber cierto resentimiento en usted porque siente que quizá ellos podrían ayudar más y porque no comprenden todo lo que usted sufre, ¿no es así? Sí. Les he dicho cosas terribles, pero parece que no les ha afectado nada. Por lo tanto, eso debe hacerle sentirse muy sola, con su dolencia. Por eso creo que nadie se da cuenta de lo que significa sufrir hasta que uno no ha pasado por lo mismo. Cierto. Por lo tanto, el encuentro curativo es claramente una prueba importante. De hecho, no es realmente una prueba en absoluto, sino un proceso. Hemos visto que comienza con el modo en que una sociedad define una enfermedad y con las expectativas de los miembros de esa misma sociedad. Luego, el paciente y el sanador entran en contacto en un encuentro que tiene una de las historias más largas de todas las actividades de la humanidad. Se remonta directamente a nuestros primeros sanadores, los chamanes, y continúa con los centenares de diferentes tipos de sanadores que nos rodean hoy día. Y aunque hemos visto cómo se descompone la consulta en sus fases básicas, existe un algo extra en todas las buenas consultas que no se puede reducir a un solo y simple elemento.
Existe una química, o tal vez una alquimia, que puede acaecer cuando el deseo del sanador de ayudar al paciente se combina con el deseo del paciente de ponerse bien. Leonard Laskow antes era tocólogo y ginecólogo en una próspera consulta de San Francisco. Pero hace algunos años, al sentir la necesidad de una dimensión espiritual en su trabajo, renunció a su consulta para convertirse en sanador. Y ha desarrollado su propio sistema curativo basándose en la idea de que los modelos de energía se crean en el cuerpo debido a unas emociones profundamente arraigadas. Una mujer ha ido a verle con un historial de 10 años de extenuantes jaquecas. Pero tómese su tiempo mientras lo piensa. Tome una respiración profunda y contenga el aliento, y mientras suelta lentamente el aire, fíjese que parte de su cuerpo atrae su atención. Todo cuanto retenga en su mente tiene una representación en su cuerpo. Describa simplemente lo que nota en su cuerpo. Descríbalo de un modo en que quizá yo hasta pueda dibujarlo o muéstremelo de alguna manera, con los ojos siempre cerrados. Bueno, parece como un ladrillo. Sí. Parece un ladrillo. ¿Y de qué forma está colocado el ladrillo? De sien a sien. Y también transversalmente sobre mi cabeza. Tome una respiración profunda. Contenga el aire y a medida que lo vaya soltando, sienta que se va a introducir en el mismo núcleo de ese ladrillo. De modo que cuando haya soltado completamente el aire, se encuentre totalmente dentro de él, engullida por él, inmersa en él. Y describa lo que siente usted ahí dentro. Me siento realmente alienada. Y sola y triste. Sola y triste, alienada. Sí. Ahora tome otra respiración profunda y mientras suelta el aire, regrese hasta la primera vez que pueda recordar haber sentido una tristeza similar. Debe de ser... Creo que era bastante pequeña. Creo que tenía 5 o 6 años, porque estoy mirando hacia arriba, al fregadero donde mi padre se está lavando las manos. Él acaba de romper los cristales de la puerta con las manos, que le sangran mucho, y se las está lavando en el fregadero. Y yo miro hacia arriba y veo sus manos. Mi visión del ser humano cambió mucho a medida que fui haciendo cada vez más trabajos de sanación. Antes contemplaba a un paciente como un sistema orgánico, como alguien con una enfermedad, como alguien con una patología, hasta que empecé a percibir energías. Empecé a ver a las personas como sistemas energéticos que están alineados con unos aspectos más elevados de lo que realmente son, y que una enfermedad es realmente un reflejo de algo más profundo que está ocurriendo y que estas enfermedades tienen unas fuentes. En vez de la ira, en vez del miedo, en vez de la tristeza, ¿qué querías sentir en realidad? Eso es lo que sentiste, pero ¿qué es lo que hubieras querido sentir de verdad? Cuando tenías 5 años, ¿qué querías sentir en aquel momento? Que yo podía cambiar las cosas. Que yo podía cambiarlas ayudando. Y que podía ayudar realmente a mi padre. Que él podía contar con mi apoyo. Y si hubieras podido ayudar realmente a tu padre, apoyarle y cambiar las cosas, ¿qué sentimientos interiores habrían surgido en ti? ¿Qué sentimiento interior surgiría en ti si pudieras hacer todo eso, si de verdad pudieras ayudarle y cambiar las cosas? Yo diría que la compasión. Y el cariño. Compasión y cariño. Sí. Es un trabajo formidable porque no solo encontramos el componente psicoespiritual, sino también el componente energético, y eso es lo que verdaderamente acelera el proceso de una manera tremenda. Ahora toma aliento y súbelo hasta tu misma frente. Toma una respiración profunda.
Aguántala, aguántala. Y cuando sueltes el aire, haz salir total y completamente ese ladrillo por la parte delantera de tu frente y por tus ojos. Ahora. Toma otra respiración profunda. Aguanta el aire. Y suéltalo. Bien. Y ahora, al concentrarte en esta zona de tu cabeza, ¿qué es lo que notas? Noto una sensación completa de liberación en la parte delantera de mi cuerpo, ya sabes, aquí dentro, y en mi corazón. Un gran alivio en mi corazón. Como médico convencional, yo personalmente no me dedicaría a tratar las jaquecas de este modo, pero es innegable que en este caso están siendo atendidas unas necesidades humanas muy básicas, unas necesidades que también reconocen los antiguos sistemas curativos, como los de la tradición navajo. Pero estas necesidades han sido frecuentemente desechadas en la medicina occidental. Y quizás sea esta la principal razón por la que un número cada vez mayor de enfermos acude en tropel a los sanadores que actúan fuera de la medicina convencional. A sanadores alternativos como Leonard Laskow, con la esperanza de que ellos les curen tanto la mente y el espíritu como el cuerpo.